Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. ¿Qué tal? Bienvenidos a la tarde de NTN 24. Gracias por acompañarnos, gracias por su preferencia. A nombre de este equipo les doy la bienvenida. Nos puede seguir a través de las cuentas de Twitter que ustedes ya conocen, @latardenTN24, @NTN24, mi cuenta personal, @Joely Ramírez. Espaldarazo al gobierno interino del presidente de Venezuela, Juan Guaidó. El presidente estadounidense Donald Trump recibió hoy en la Casa Blanca al opositor Carlos Vecchio para acreditarlo como embajador de Venezuela en la Unión Americana. NTN 24 está en el lugar de la noticia con Emiliana Molina. Muy buena tarde, adelante. Joely, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues esta reunión inició a las 11:45 de la mañana, donde el mandatario estadounidense Donald Trump acreditó a Carlos Vecchio como embajador de Venezuela ante Estados Unidos de la mano de otros embajadores. Este es un paso más de parte de la administración de Donald Trump para brindarle su apoyo al gobierno interino de Juan Guaidó. Recordemos que el 27 de enero Guaidó designó a Carlos Vecchio, dirigente de Voluntad Popular y exiliado, como encargado de negocios ante Estados Unidos. De hecho, ahora Vecchio tendrá la potestad de manejar todos los asuntos diplomáticos de Venezuela aquí en la Unión Americana. Y recordemos que Estados Unidos fue el primer país en reconocer a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Vecchio ha avanzado las funciones de este gobierno interino acá en Washington, D.C., en especial cuando en marzo, recordemos que tomó el control de 3 sedes diplomáticas venezolanas aquí en Estados Unidos. La primera fue la sede de la Agregaduría Naval y Aérea, la segunda fue la Agregaduría Militar aquí en Washington, D.C., que fue gracias al apoyo del coronel José Luis Silva, quien reconoció a Juan Guaidó como presidente encargado y ayudó a que fuera posible la toma de esta segunda sede diplomática. Y la tercera, por supuesto, el Consulado de Venezuela en Nueva York. Carlos Vecchio, por su parte, ha dicho que tomará en la Embajada de Venezuela en Washington, D.C. muy pronto, que está ubicada actualmente en Georgetown. Sin embargo, hasta el momento no hemos escuchado declaraciones del embajador de Venezuela por parte del gobierno interino de Juan Guaidó, quien simplemente tuiteó esta mañana asegurando que Donald Trump ahora lo reconoce formalmente como el embajador de Venezuela. Joely, esta es la información que tenemos en directo desde Washington. Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Gracias, muy buena tarde para ti. A las 5:06 en la costa este de Estados Unidos vamos a revisar otros temas que hacen parte de la agenda informativa del día. Es noticia el gobierno de México, que ha vuelto a pronunciarse sobre la crisis política de Venezuela. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó esta mañana en su conferencia matutina que el país tiene las puertas abiertas para mediar en el conflicto, más no para reconocer a Juan Guaidó como presidente interino. López Obrador insistió en la salida pacífica y que podría apoyar un proceso de diálogo si se lo piden las partes. El pronunciamiento del jefe de Estado mexicano ocurre luego de que Nicolás Maduro asegurara que está listo para un diálogo con sus detractores. Que las partes se sienten a dialogar, que eso es lo mejor. El buscar una salida pacífica en el conflicto de Venezuela. Está en los criterios de política exterior de nuestro país la solución pacífica de las controversias. Y estamos dispuestos a ayudar a que se dé el diálogo. México tiene las puertas abiertas para que se busque una vía pacífica en la solución del conflicto de Venezuela, como siempre lo ha hecho México. Es parte de su tradición en política exterior. Solo que se necesita de el acuerdo de las partes. En este caso, tiene que haber también la aceptación de el grupo opositor. Las dos partes tienen que solicitarlo, pedirlo y nosotros ayudamos.
Y seguimos hablando del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, que también habló de la seguridad de los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón. López Obrador garantizó la seguridad de ambos, pese a los recortes presupuestarios y a la disminución de la plantilla de escoltas. Ante la prensa, Obrador dijo que siempre que un funcionario o exfuncionario o su familia estén amenazados, se les brindará protección. En el caso del presidente Calderón, fue una carta y después de que la leí, le di instrucciones al secretario de la Defensa para que se pusiera de acuerdo con el expresidente y así lo hizo. Ya me informó que se había llegado a un acuerdo. Lo del presidente Fox fue lo mismo, pero ahí no me envió ninguna carta, fue un mensaje en redes sociales, un Twitter. Entonces, que leí donde hablaba de que habían intentado ingresar a su rancho y que corría riesgo él, su familia, y que me responsabilizaba de lo que les sucediera. Entonces, casi al instante le hablé por teléfono al secretario de la Defensa, le instruí sobre lo mismo, que se actuara igual que como se había hecho con el expresidente Calderón. Es noticia el anuncio de American Airlines, la mayor aerolínea estadounidense, de prorrogar hasta el 5 de junio las cancelaciones de sus vuelos previstos en aviones Boeing 737 MAX, lo que afectaría alrededor de 90 trayectos diarios. En un comunicado, la compañía informó que decidió ampliar la medida, que ya había sido extendida hasta el 24 de abril. American Airlines tiene en su flota 24 aviones Boeing 737 MAX. Desde el 12 de marzo, este tipo de aeronave está vetado en todo el mundo por la presunta vinculación de su software de control de vuelo con los accidentes aéreos de Lion Air y Ethiopian Airlines, en los que murieron 346 personas. Es noticia en Nicaragua, donde la opositora Unidad Nacional pospuso una movilización prevista para el sábado luego de que la policía orteguista negara la autorización para la marcha, argumentando que generan graves alteraciones al orden público en el país. Como respuesta, la oposición organizó una jornada de piquetes express, así como de pitazo y cacerolazo. Todo esto contra el régimen. Pequeños grupos de manifestantes antigubernamentales lanzaron globos y papeles azul y blanco, los colores de la bandera de Nicaragua, en medio de un enorme despliegue policial, principalmente en las calles de Managua. La mesa de negociación establecida entre el gobierno de Nicaragua y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia se rompió el miércoles pasado a raíz de la falta de avances. En este contexto, en 10 días, la crisis sociopolítica en Nicaragua cumplirá un año sin avances. Quiero darle la bienvenida en esta parte del programa a Germán Segré, abogado, socio de Center Group y profesor universitario. Gracias por estar con nosotros, abogado. Bienvenido. Muy buenas tardes a ustedes. Muchas gracias por la invitación. Se cumple un año de la prisión de Lula da Silva. Dentro de todas las jugadas de la defensa, ¿hay alguna que realmente pudiera llevarlo al arresto, pero domiciliario, o a un alargue que haga que las propias autoridades declaren la prescripción del segundo caso? Bueno, hay varias jugadas. De hecho, Lula ya intentó más de 70 recursos en la justicia. En este momento el próximo paso es aguardar. Aquí hay dos grandes cortes supremas. Una cuida de las leyes y otra de la Constitución. Su caso ahora ya fue condenado en primera y segunda instancia. No se discuten más pruebas. El hecho de que las pruebas existen ya fue agotado. Sí. Puede el Superior Tribunal de Justicia, que es el que cuida las leyes, entender, por ejemplo, que alguno de los crímenes no ocurrió porque ocurre el otro. Entonces, por ejemplo, lavado de dinero o lo que fuere, y con eso caería los años de condena y él podría ir a prisión domiciliar, o podrían alegar algún caso de salud. Él tiene 73 años, podría ir a prisión domiciliar. Y si no, el Supremo Tribunal Federal, que es el que cuida la Constitución, puede rever, estaba previsto para el 10 de abril y lo han postergado,
la prisión en segunda instancia, que es lo que ha definido desde el 2016, para, por ejemplo, luego que sea analizado por el STJ, por el propio STF o hasta que se agoten los recursos, y en ese caso también podría ir a su casa. Y mientras el juez, ahora ministro Moro y Bolsonaro, estén en la administración, ¿no hay buenas noticias para Lula? ¿O en verdad usted como abogado considera que hay independencia de poderes en Brasil? No, hay una independencia de poderes. El juez Moro no es más juez, hoy es un ministro, podrá seguir siendo ministro o podrá ir a la actividad privada, pero él ha renunciado como juez, entonces no es más un juez. Y el presidente Bolsonaro aquí no manda la justicia. Entonces la justicia acá, los cargos de juez, desembargador, que es el juez de segunda instancia, de ministro, son cargos concursados. Algunos de la Suprema Corte son cargos más por indicación política, pero confirmados por el Congreso Nacional, con lo cual, y vitalicios, con lo cual no hay sí una interferencia política a partir del momento que todo ser humano es un ser político. De hecho, la Corte no ha medido esfuerzos para tratar de liberarlo a Lula da Silva, muy a pesar de que la eventual libertad de Lula da Silva, pisando la ley vigente en este momento, también generaría la ley de centenas de otros corruptos condenados de la misma forma que él. Pero en principio no hay una intervención directa o que pueda a favor o contra de Lula que pueda hacer ni el ministro Moro de Justicia ni el presidente Bolsonaro. Claro, pero el consenso en el PT, en el Partido de los Trabajadores, es que las condenas por corrupción pasiva y blanqueo de capitales son injustas e insisten en que la prisión del expresidente es política. ¿Es así? Bueno, sí es normal, ¿no? Dígame usted si ha conocido algún caso de algún político en todo el universo que cuando es pillado con pruebas robando diga, me disculpe la sociedad, robé, me equivoqué, pido disculpas. Claro que todos dicen que es persecución política. Como abogado aquí te respondo, he leído el proceso y si en vez de Lula da Silva estuvieses tú como cliente mía, pues estarías tan presa como Lula lo está. Lamentablemente lo que llama la atención es que lo han pillado por un departamento ridículo en la playa, siendo que la propia Petrobras en su balance reconoce que hubo desvíos de corrupción de más de 6.000 millones de reales, que en la época eran más de 2.000 millones de dólares, y solamente con desvíos del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social en países como Cuba, Argentina, Angola, etcétera, el gobierno brasileño va a perder ahora más o menos unos 2.000 millones de dólares de préstamos dados de forma irregular y que favorecieron exactamente a las mismas constructoras acusadas en Lavallato. Con lo cual, insisto, de forma exenta, aquí independe si a uno le guste Lula o no, particularmente creo que hizo un muy buen gobierno como presidente, pero pues eso no le exenta de la responsabilidad penal que tenemos todos nosotros. Claro. ¿No? Ahora, ¿qué precedente sienta el caso de Lula frente a la justicia brasileña, ya sea en el caso del expresidente Temer o de cualquier político en Brasil? Bueno, en realidad no hay ningún precedente. El precedente apenas es que nadie está exento de la ley y que mismo un expresidente con una muy buena presidencia que se había salvado de otro caso de corrupción en el 2005, aquí conocido como Mensalón, donde le pagaban mensualidad a los diputados para que voten con el gobierno y que le costó toda la segunda y toda la tercera línea al entonces presidente Lula da Silva. Sin embargo, consiguió reelegirse y sin embargo salió luego de 2 presidencias con más del 80% de aprobación. Ni siquiera él está exento de la ley. Ese sería el mejor precedente y el mejor servicio que Lula da Silva le puede prestar a las próximas generaciones en Brasil. En el caso de Michel Temer, el caso es totalmente diferente, porque si bien él tiene acusaciones muy fuertes contra él y pruebas robustas, todavía no existe una sentencia ni siquiera de primera instancia. Entonces debemos aguardar la demora de la ley, que en el propio caso Lula da Silva fue de una década. Tenemos que aguardar que Michel Temer venga a ser condenado en primera instancia, luego que tenga esa sentencia confirmada en segunda instancia y que haga todos los recursos posibles, como ya los ha hecho y lo viene haciendo, de hecho, Lula da Silva en los últimos años. Ahora, hablemos de la política brasileña. ¿Qué pasa con el Partido de los Trabajadores y el capital político de Lula? Bueno, el PT hoy representa más o menos el 25, máximo el 30% del electorado y lo continúa teniendo. Es gente que independientemente de la corrupción o de lo que ha quedado aquí patente,
pues no quiere ver, o a otros que te dicen, yo tengo muchos amigos petistas que me dicen, bueno, sí, él robó, pero todos roban, pero en el gobierno de él estaba mejor y por eso lo voto. Y el voto es de cada uno y debe ser respetado. Entonces es una fuerza muy importante. En lo personal lamento, porque era un admirador del PT del origen, el PT que prometió cuidar de la gente, y yo profeso que el fin nunca puede justificar los medios. Entonces no hay un proyecto de poder, por mejor intencionado que sea, que justifique la corrupción. De cualquier forma, el PT ahora está atado al futuro de Lula y eso le ha costado muchísimo. Por ejemplo, una alianza de partidos de izquierda con otro candidato como Ciro Gómez o Marina Silva hubiese tenido chances muchísimo mayores contra Bolsonaro. Pero como el PT se aferró a la libertad de Lula y el 66%, el 67% del electorado brasileño en las elecciones no lo quería Lula da Silva suelto, lo quería preso, pues ahí tenemos a Bolsonaro de presidente, en una estrategia que considero equivocada del propio PT. ¿Y qué debe hacer el PT con miras a otras elecciones? Bueno, no lo van a hacer porque el PT es Lula. Lo que el PT debería hacer es refundarse, aceptar a la sociedad los errores cometidos, sobre los cuales, insisto, hay un camión de pruebas, pedirle disculpas a la sociedad, aunque tenga la justificativa de que quería un proyecto de poder de 20 años, que era para cuidar de los pobres y todo lo que quieran decir, pero el PT jamás hizo hasta aquí una autocrítica, jamás asumió la absurda corrupción, los absurdos errores que han cometido, los errores económicos de Dilma Rousseff que destruyeron la economía brasileña, a pesar de que tuvo una herencia bendita de Lula da Silva. El PT nunca ha asumido esos errores y sigue atado a la vieja guardia del PT, que es fiel a Lula hasta las últimas consecuencias, aunque eso cueste el PT. Y gente muy buena del PT, inclusive la propia candidata Marina Silva, se terminaron yendo porque no tienen lugar dentro del PT. Hasta que el PT se refunde y mientras siga abrazado a Lula da Silva hasta el final, pues lo único que les resta es esperar para que los contactos políticos en la Suprema Corte le transfieran esa condena en una condena domiciliar. Es más, estratégicamente sus abogados estarían dispuestos a aceptar que hubo corrupción a cambio de una reducción de pena, lo que es muy triste para un partido, insisto, que nació con las aspiraciones tan genuinas y tan buenas como el PT tuvo en sus orígenes. Te agradezco, Germán Segre, abogado, socio de Center Group y profesor universitario, por estar con nosotros aquí en la tarde. Gracias a ustedes. Último minuto. NTN 24. Mucha atención, hace minutos un juez de Estados Unidos dictó una orden judicial que detiene la política del gobierno de Donald Trump de enviar a algunos solicitantes de asilo de regreso a la frontera sur para esperar en México a que se resuelvan sus casos. La decisión entraría en vigencia este viernes, según lo dispuesto por el juez federal del distrito Richard Seaborg en San Francisco. Esta es una noticia en desarrollo. Espere más información en nuestros espacios informativos. Mientras tanto, siguen los cambios en la administración de Donald Trump. El presidente americano decidió este lunes reemplazar al jefe del servicio secreto, Randolph Alls, por James Murray, otro agente de este cuerpo encargado de proteger al mandatario. Así lo confirmó la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, a través de un comunicado. Según el texto, Randolph ha hecho un gran trabajo durante los últimos 2 años y el presidente está agradecido por sus más de 40 años en el servicio en el país, mientras que Murray asumirá el cargo a partir de mayo. Y otro de los cambios que ha tenido la administración del republicano en los últimos días es la renuncia de la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen. Ella ocupó el cargo desde diciembre de 2017 y dirigió el plan de Trump para construir un muro en la frontera con México. La nueva baja de la administración Trump se da en momentos en que crece la ola de inmigrantes indocumentados hacia Estados Unidos y con una declaración de emergencia nacional de fondo. En Washington, Carolina Valladares tiene toda la información. Muy buena tarde. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Desde la Casa Blanca en Washington, la salida de Nielsen se da lugar 1 año y 4 meses después de asumir ese cargo como secretaria de Estado y se da en un contexto muy complejo y difícil de creciente frustración por parte de la administración del presidente Donald Trump, con un gran número de personas que intentan cruzar la frontera sur de los Estados Unidos de forma irregular. En su carta de despedida, hecha pública el pasado domingo, Nielsen dice que le desea suerte a su sucesor
y espera que tanto la oposición, el Congreso como las Cortes ayuden a crear leyes que permitan al Departamento de Homeland Security a poder implementar las políticas de la administración Trump. Quien va a ser la persona al frente de este departamento, al menos de forma temporal, va a ser Kevin McClellan, la persona que hasta ahora era el jefe de la patrulla fronteriza. Estaré por siempre agradecida y orgullosa del trabajo de las personas que aquí laboran, que trabajan para proteger la seguridad nacional. Seguiré apoyándolos desde afuera. He pasado las últimas 24 horas desde ayer hablando con los oficiales, administradores y miembros del Congreso para asegurar una transición suave. Y quiero asegurarme de que continuemos ejecutando el trabajo con excelencia durante la transición. Yo estoy segura de que la meta del presidente es asegurar la frontera. Durante este tiempo al frente del Departamento de Seguridad Nacional, Nielsen ha sido el brazo ejecutor de algunas de las políticas más controvertidas del presidente Donald Trump en materia de inmigración. Por ejemplo, ha estado al cargo al frente de la construcción del muro en la frontera con México, pero quizás más controvertido aún, Nielsen fue el cerco de todas las críticas cuando empezó a ejecutarse la política de separación de familias en la frontera sur de los Estados Unidos. Pues bien, hay fuentes, medios de comunicación en los Estados Unidos que indican que funcionarios de la Casa Blanca habrían dado el chivatazo de que Trump ha estado este tiempo instando a sus empleados para que restablezcan esta polémica medida de separación de familias. Nielsen, en teoría, se habría negado y la situación habría terminado con la renuncia de quien hasta ahora era la secretaria de Seguridad Nacional. Lo que se ve es que vamos a tener una política más estricta, va a ser peor, y lo que hizo Nielsen no era suficiente para la administración de Trump, y aunque ella implementó cosas muy estrictas y terribles con la separación de familia y encarcelar a padres y poder conectarles de nuevo con sus propios hijos. Lo que tenemos que tener cuidado es que cosas pueden ser peor todavía. No de inmediato, pero ya vemos que eso viene en camino. Según el que hasta ahora era el jefe de la patrulla fronteriza, quien será temporalmente el secretario de Seguridad Nacional, Kevin McClellan, dijo hace unas semanas desde El Paso, Texas, desde donde hay una creciente presión migratoria, que los centros de detención estaban desbordados, situación que ha llevado al presidente de los Estados Unidos a amenazar en varias ocasiones que piensa cerrar la frontera sur con México. La última vez en amenazar fue precisamente hace pocas horas, en la noche de este domingo. Este es el reporte desde Washington. Carolina Valladares para NTN 24. En esta parte del programa saludo a César Grajales, analista político y fundador de la consultora política Bridge 305 Inc. Señor César, muy buena tarde. Bienvenido. Buenas tardes, Joely. Gracias por la invitación. A ti por estar con nosotros. ¿Qué significa la renuncia en estos momentos de Nielsen cuando Trump amenaza con cerrar la frontera, pero al mismo tiempo dice que le dará un año más al presidente López Obrador para controlar esta ola migratoria e insiste en la construcción del muro? Varias cosas. Yo creo que tocaste varios puntos aquí en la misma pregunta muy interesantes. El primero, yo creo que el día de ayer, digamos que no sorprendió a un sector del gobierno del presidente y de los que apoyan al presidente. Se veía venir que la secretaria Nielsen iba a presentar su renuncia en algún momento, ya sea por descontento de ella misma. Lo pronunció hace unos días atrás, que algunas de las oficinas del gobierno no estaban compartiendo la información necesaria para poder ejecutar su rol correctamente. Y por otro lado, pues yo creo que el presidente también estaba esperando poder cumplir esa promesa que hizo a su base electoral de poder construir el muro y poder ser más fuerte, digamos, con relación a la frontera sur de los Estados Unidos. En ese aspecto, yo pienso que eso se veía venir, tanto así que en el statement o el anuncio que ella puso en su cuenta de Twitter el día de ayer, se ve que ya esto estaba preparado. Me imagino que la reunión con el presidente de ayer, más que discutir si seguía o no, era más bien un mero trámite de agradecimiento. Y luego pues se hizo el anuncio público. Ahora, lo interesante es el día de hoy, por ejemplo, que renuncia también o sale de su equipo el director del Servicio Secreto, que es una oficina que está dentro del Departamento de Seguridad Nacional o del Homeland Security. Entonces esto parece ser también, digamos, una limpieza dentro de esos grupos que tienen que ver, o de estas organizaciones que tienen que ver con la seguridad nacional e inmigración, y tal vez el presidente quiere
tener un acercamiento más refrescado, digamos, de estas oficinas y ver si puede lograr lo que él, reitero, ha prometido a su base, que es una frontera más estricta con relación a los inmigrantes y quizá el tema del muro poder construirlo, que hasta el momento, aunque el viernes estuvo allí en la frontera hablando acerca del muro, esa barrera no es algo nuevo, de hecho fue una reforma de una barrera que ya existía, entonces en realidad no se ha construido nada nuevo de lo que él prometió a esa base que iba a construir. Ahora, Nielsen ha defendido políticas fronterizas como separar a los niños migrantes en recintos alambrados, a pesar de las condenas de los demócratas en el Congreso. Yo le quiero preguntar, se sabe que Trump, de hecho, no la consideraba lo suficientemente agresiva. ¿Sigue siendo esa política, la del presidente Trump? ¿Quiere una política virulenta, que el sustituto de la secretaria Nielsen sea más agresivo que incluso esa política de poner a niños en jaulas? ¿O qué les espera a los migrantes? Mira, Jolie, yo creo que el tema, yo diría que la palabra para usar, en mi opinión, sería más estricto, más que agresivo, sería estricto. Y hay varias cosas que quiero diseminar, si me lo permites, con relación a este tema, que hay para poder comprender un poco la complejidad de la parte migratoria, porque no es tan fácil como de resolverlo con una orden ejecutiva o simplemente dejando pasar a los inmigrantes. Entonces, hay varias cosas allí. Número uno, es una lástima lo que pasa en Centroamérica, que la gente tiene que emigrar en hordas a la frontera, desesperada, buscando un asilo político que muchos de ellos quizá no califiquen. Entonces saturan ese sistema para poder escuchar esos casos de asilo político. Cada persona tiene el derecho a ser escuchado, pero como hay tantas personas en la frontera, se satura ese sistema para poderlos escuchar. Yo creo que hay responsabilidad también de los gobiernos de Centroamérica de poder ayudar a que su gente esté en el país y tratar de resolver el problema de la violencia en Centroamérica y esta gente no tenga que salir corriendo de sus países. Número dos, cuando lleguen a la frontera, yo creo que lo más importante es también entender el tema humanitario. Estas personas, yo diría que la gran mayoría, tal vez no todos, pero la gran mayoría, realmente están sufriendo de una situación en su país de origen, no pueden volver. Hay que darle la oportunidad de escucharlos. Y la separación de las familias, la separación de los niños, legalmente el gobierno lo puede hacer dentro de los estatutos que tiene, pero también hay que entender la parte humanitaria, como lo estamos mencionando. Yo creo que hay que ver caso por caso. Me parece muy extremo cuando se habla de poner niños en jaulas o con cercas que están alambradas. Me parece que eso se ve un poco triste, aunque sin embargo, reitero, por los estatutos que hay y como está redactada la ley de migración ahorita, no es ilegal hacerlo. Digamos que podrían estar allí en ese proceso mientras sus casos son escuchados, en el caso del asilo político, que son los que aplican. Entonces, es un poco complejo el tema migratorio porque son diferentes temas, los niños que se quedan solos, los niños que han cruzado la frontera solos, los padres que vienen con niños, los que aplican por asilo político y los casos deben de ser escuchados, algunos que califican, otros que no. Y desafortunadamente la gente que pasa al país y lo único que quiere ser es delincuente, como el caso que lo vimos recientemente de una mujer en México que se hizo famosa por hacer un comentario peyorativo acerca de los mexicanos y la comida que le estaban dando, le dan asilo político en los Estados Unidos y termina cometiendo un crimen. Entonces, yo creo que todo eso genera una complejidad en el tema migratorio y obviamente con miras al 2020 vemos al presidente que retoma esta retórica, está limpiando su oficina y está tratando de poder ser más estricto en esa frontera y poder mostrarle a su base que realmente esa promesa que hizo en la primera campaña que tuvo en el 2016 sí se va a cumplir antes de que termine su primer mandato y durante esta campaña. Claro, pero retomando un poco lo que dices, ya estamos con la mira en el 2020 y Donald Trump está reacomodando a los miembros de su equipo de gobierno. Pero hace unos minutos un juez bloqueó la política de enviar a los solicitantes de asilo a México. Quiere decir que también dentro del gobierno de los Estados Unidos vienen estos ajustes dentro de los mismos jueces, dentro de la bancada de los demócratas. Es decir, solamente son peones en el juego político todos los migrantes y todo lo que tenga que ver con esa política migratoria de los Estados Unidos. Es una lástima, pero en el ciclo presidencial siempre, ya sean republicanos, sean demócratas, el tema migratorio siempre resurge
cada 4 años o cada 2 años y medio cuando empiezan las campañas presidenciales. Y es una pena porque lo que acabas de mencionar es cierto. El tema migratorio queda en el centro de ese juego político y al final del día el que llega al gobierno jamás concreta algo permanente y hemos visto en diferentes administraciones. La pasada tampoco, a pesar de que tuvo una buena intención con la parte de la orden ejecutiva que se realizó, jamás hubo algo permanente. En esta administración no ha sucedido algo permanente para abordar los diferentes casos, como son los Dreamers, como son los del TPS, que es un grupo muy específico que llevan más de 20 años acá, especialmente salvadoreños y hondureños, que hay que resolverles la situación y no simplemente decirles que se tienen que ir. Los inmigrantes que lastimosamente han estado indocumentados en este país por más de 20 años, pero que han contribuido al país de manera positiva. Pero todo ese grupo siempre termina en medio de esta discusión política cuando vienen las elecciones presidenciales. Y tú mencionabas lo del juez federal. Bueno, en Estados Unidos, cuando el presidente hace una orden ejecutiva o propone algo, un juez federal de cualquier estado puede imputar esa orden ejecutiva o esa acción del presidente y eso automáticamente pasa a un debate jurídico, ya sea con otro juez federal o incluso llegar a la última instancia como es la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué esperar entonces en materia política migratoria para este periodo de aquí a la elección en Estados Unidos por parte del equipo del presidente Trump? Mira, si es por la parte de los republicanos, yo creo que deberían de ser un poco más astutos en el aspecto de no solamente, y el mismo presidente, no solamente de seguir con la retórica, vamos a hacer el muro, vamos a cerrar la frontera, que paréntesis, cerrar la frontera no resuelve el tema migratorio, por el contrario, México es un aliado importantísimo en el comercio con los Estados Unidos, pero yo creo que la jugada más astuta, diría yo, y en mi opinión personal, es realmente, en el caso de los republicanos que tienen un control del Senado, proponer algún proyecto de ley que realmente pueda empezar a resolver el tema migratorio. Yo no soy de los que cree que un proyecto de ley saliendo sea de la Cámara o del Senado va a resolver todo el tema migratorio, pero sí algo que muestre una intención y un primer paso a resolverlo. Ahora, si los demócratas proponen algo, esperemos que sea algo que sea flexible. Hay que entender que si tú propones un proyecto de ley y exiges que esas personas tienen que tener ciudadanía, hombre, es una discusión que a veces es muy difícil. Lo que hay que proponer es una solución que genere legalidad para las personas que ya están en el país y ojalá en el futuro revisar ese proyecto de ley que se convirtiera en ley y generar una permanencia a esas personas, pero por lo menos sí generar una legalidad a los que ya están en el país, que son indocumentados, generar más visas para las personas que tienen talentos que son requeridos en los Estados Unidos, pero que se encuentran atrapados en ese proceso lento de poder acceder a los Estados Unidos y muchas personas se sienten forzadas de hacer lo que vemos ahora, tratar de cruzar la frontera o llegar a aplicar por un asilo político que uno, es muy difícil de que tenga el asilo político y número dos, el sistema está completamente saturado. Si no me equivoco, hay cerca de 800,000 casos que aún no se han resuelto y entonces un caso más satura más ese sistema. Entonces, lo que sí vamos a ver es más de la conversación del tema migratorio, posiblemente el presidente más estricto con el tema de construir el muro y ser más estrictos en la frontera y con estos nuevos cabezas de estas oficinas que van a integrarse. Y número tres, esperamos que sean astutos ambos partidos de generar algo que por lo menos empiece a crear una legalidad para la gente que ya está en el país y mostrar que realmente se quiera resolver el tema migratorio en el país. César, y no solamente... ¿Estamos hablando de DACA, por ejemplo? ¿Qué podría pasar con ellos? Bueno, DACA fue algo muy interesante que pudo haber sucedido el año pasado cuando se estaba negociando el presupuesto o incluso cuando se estaba negociando el presupuesto para la construcción del muro. Mire, el muro, reitero, no creo que resuelva el tema migratorio. Muchas de las personas que están aquí en el país ahora indocumentadas es gente que se ha quedado con visas, overstay visa, como le dicen en inglés. Vienen con visa de turistas o de cualquier otra visa y se quedan. Entonces, hubo una oportunidad de renegociar, digamos, con el presidente, aunque el muro sea algo que no resuelve el tema migratorio, haberle dado un sentido que tuviera ese dinero a cambio de haber, lo que él propuso, generado una permanencia para 1.8 millones que califican para el tema de DACA. Eso quedó en el limbo, al final ni hubo plata para él, pero tampoco hubo solución para el tema migratorio. Y ahorita, lastimosamente, no hay claridad, por ejemplo, para ese segmento de la población de los de DACA, en este momento no hay ni un proyecto de ley, ni nada que está caminando, ni en el Senado, ni en el Congreso,
y están en ese limbo, están allí en espera. Algunos le van a empezar a expirar los permisos, lo pueden renovar. Los que ya están dentro de ese paquete pueden renovarlo porque un juez federal mantiene la ley la orden ejecutiva como originalmente la ejecutó el expresidente Obama, pero una orden ejecutiva, reitero, no es una permanencia, que quiere decir cualquier juez federal puede imputar eso, puede tumbarlo, o el mismo presidente de la nación. Entonces ahorita están en un limbo ellos. Te agradezco mucho el tiempo para la tarde de NTN 24. Gracias por este análisis que nos haces de esta noticia en desarrollo. Es César Grajales, analista político. Gracias por estos minutos. Gracias, Joely. Muchas gracias. Hasta luego. Avanzamos. El presidente Donald Trump designó como grupo terrorista a la Guardia Revolucionaria iraní en un claro desafío al régimen de Irán. Es la primera vez que Estados Unidos toma esta drástica medida contra el cuerpo militar de otro país. El régimen iraní había advertido a Washington de represalias. Es el Ejército de la Revolución Islámica, más conocido como Guardia Revolucionaria. Establecida en 1979, su función es proteger el sistema teocrático de República Islámica. Es la mayor institución militar de Irán. Cuenta con unos 120.000 militares en fuerzas terrestres, navales y aeroespaciales. El presidente de Estados Unidos acaba de designar a la Guardia como grupo terrorista, en lo que el propio Donald Trump, en un comunicado difundido hoy, ha calificado como un paso sin precedentes. Este paso sin precedentes reconoce la realidad de que Irán no solo es un Estado patrocinador del terrorismo, sino también que la Guardia Revolucionaria participa, financia y promueve el terrorismo como una herramienta estatal. El secretario de Estado Mike Pompeo aseguró que se trata de una campaña de máxima presión contra las autoridades iraníes. Esta es la primera vez que Estados Unidos designa a una parte de otro gobierno como una organización terrorista en el extranjero. Lo estamos haciendo porque el uso del terrorismo por parte del régimen iraní como una herramienta gubernamental lo hace fundamentalmente diferente de cualquier otro gobierno. Horas atrás, el comandante en jefe de los Guardianes de la Revolución, Mohammad Ali Jafari, había advertido de medidas recíprocas. Prometió que no tendrían paz las Fuerzas Armadas estadounidenses en Oriente Medio. Estados Unidos ya había impuesto sanciones a entidades y a individuos vinculados a la Guardia. Este castigo directo implicará restricciones de viaje y posibles cargos criminales contra quienes colaboren con la organización. Bahrein y Arabia Saudita, aliados de Washington, ya habían incluido al Ejército de la Revolución Islámica en su lista de agrupaciones terroristas. Y Estados Unidos también decidió retirar temporalmente parte de sus tropas desplegadas en Libia debido al aumento de disturbios en la nación africana. El ejército del mariscal Khalifa Haftar, que controla el este del país, lanzó una ofensiva sobre la ciudad de Trípoli, sede del gobierno de la Unidad Nacional, presidido por Fayez al-Sarraj y reconocido por la comunidad internacional. El mariscal rebelde quiere tomar el control de Libia. Los enfrentamientos dejan ya más de 30 muertos. Se intensifica el conflicto en Libia. Soldados del Gobierno de Unidad Nacional, reconocido por la Organización de Naciones Unidas y encabezado por Fayez al-Sarraj, han protagonizado duros combates con las tropas del Ejército Nacional de Libia, liderado por el mariscal Khalifa Haftar. Este último grupo está decidido a tomar la capital a fin de avanzar en sus intenciones por controlar todo el territorio. Haftar, quien se declaró en rebeldía desde la revolución que en 2011 derrocó al dictador Muammar al-Gaddafi, controla el este de la nación y la semana pasada anunció una ofensiva para dominar Trípoli. Este lunes el aeropuerto internacional de la capital libia fue bombardeado por aviones de guerra. El ataque causó daños a la pista de aterrizaje. Hasta el momento no se han reportado víctimas. Se presume que el incidente estuvo comandado por Haftar. Los enfrentamientos de las últimas horas han dejado más de 30 muertos y unos 50 heridos, en su mayoría civiles. Ante la escalada de violencia, Estados Unidos anunció el retiro temporal de parte de sus tropas de Libia y lamentó la crisis que atraviesa el país. El gobierno de Donald Trump instó a Haftar a detener la agresión. Mientras tanto, la ONU hizo el llamado a una tregua humanitaria, solicitud que hasta el momento no ha tenido éxito. En pocas semanas inicia la temporada de huracanes de 2019 en el Océano Atlántico, época que recuerda, por ejemplo, la vulnerabilidad en la que se encuentran los más de 3 millones de ciudadanos de los Estados Unidos residentes en Puerto Rico. Peligro inminente a raíz del estancamiento en el proceso de reconstrucción tras el huracán María por falta de recursos. En diálogo con NTN 24 desde San Juan, las autoridades locales enviaron un nuevo mensaje a la Casa Blanca. Alejandro Rincón nos mandó el siguiente informe desde Puerto Rico. Carpas azules en vez de techos permanentes, casas reducidas a escombros. Esta es la realidad en sectores de San Juan, Puerto Rico.
Al gobierno de los Estados Unidos le está quedando grande la tarea de sacar adelante la devastada isla. Bueno, ellos dicen que dieron, pero en qué área está dividido no sé, de verdad. El que gente todavía tenga blue roofs o blue tarps es simplemente inaceptable. Rosselló, gobernador de la isla, evaluó así lo logrado tras el devastador paso del huracán María en septiembre de 2017. Yo diría que ya estamos a un nivel de normalidad, pero es un nivel de normalidad débil. Admisión alarmante a menos de 2 meses del inicio de la temporada de huracanes de 2019. Para el liderazgo de Puerto Rico, la falta de progreso es reflejo del trato desigual por parte del Congreso y la Casa Blanca. Por cada proyecto permanente que se llevaba a cabo en Puerto Rico, para el mismo momento, habían 28 proyectos en Texas, por cada uno en Puerto Rico, y 32 proyectos en Luisiana después de Katrina. El obstáculo mayor que hemos tenido ha sido el lograr que los desembolsos en Puerto Rico se logren. Batalla cuesta arriba empeorada por el fallo del Capitolio en aprobar nuevos paquetes de ayuda y por las críticas del despacho Oval frente a la gestión de la recuperación. Y el gobernador tiene que gastar el dinero sabiamente. Ellos no saben cómo gastar el dinero y no lo están gastando sabiamente. En su defensa, Rosselló señala a Trump de estar mal informado. Dices cosas que no son correctas, como 91 mil millones de dólares desembolsados a Puerto Rico, que ya se ha demostrado que es falso. Por esta razón, Rosselló urge a Trump que le conceda una nueva reunión para facilitar el desembolso de recursos. Adelantó a NTN 24 cuál es el mensaje que llevaría a ese encuentro. Que aquí en Puerto Rico estamos dispuestos a llevar a cabo el proceso más transparente y más claro de reconstrucción, estamos dispuestos a que pongan todos los oversights que sean necesarios, pero que es importante que el dinero de recuperación y reconstrucción de ciudadanos americanos que recibimos en Puerto Rico llegue aquí, que no se nos trate como ciudadanos de segunda clase. Por ahora, la Casa Blanca hace oídos sordos a la propuesta del gobernador. Desde San Juan de Puerto Rico les informó Alejandro Rincón, NTN 24. Mucha atención, noticia en desarrollo. El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Mike Pompeo, visitará el próximo domingo la ciudad colombiana de Cúcuta, en la frontera con Venezuela, en el marco de una gira por Sudamérica que también incluye Chile, Paraguay y Perú. Según un comunicado del Departamento de Estado, Pompeo viajará del 11 al 15 de abril por estos países de la región para profundizar las alianzas de la Unión Americana en el hemisferio occidental. La represión del régimen de Nicolás Maduro contra el pueblo se suma a la persecución contra militares que habrían decidido reconocer la legitimidad del presidente interino Juan Guaidó. Según un informe elaborado por el general de aviación retirado Eduardo Caldera y publicado en el diario Infobae, son 152 los militares que han sido señalados por conspiración e imputados por delitos como traición a la patria, instigación a la rebelión o contra el decoro militar. Según el reporte, entre los detenidos hay 46 de la Guardia Nacional, 13 de la aviación militar, 22 de la Armada y 71 del Ejército. La mayoría, según denuncia, se encontrarían recluidos en la prisión de Ramo Verde y serían sometidos a tortura. Desde Venezuela nos acompaña Sebastiana Barraez, periodista de investigación especializada en el área militar. Sebastiana, bienvenida a la tarde. Buenas tardes, Joely. Un saludo para ti y para la audiencia. Más de un centenar de militares detenidos. ¿Qué es lo que, en tu opinión, los lleva poco a poco a dejar las filas del régimen? Mira, para los militares no es sencillo asumir la posición, sobre todo cuando logran llegar a niveles importantes de grado militar, porque ahí está su vida, ahí está su institución, está su familia, está su futuro. Ya cuando nosotros detenemos incluso a un mayor general detenido, a un general en jefe, que es el grado más alto hasta ahora en la Fuerza Armada Nacional, tenemos a gran cantidad de coroneles, capitanes de navío, hasta los cabos, soldados de la Fuerza Armada, pues estamos hablando de una profunda crisis en la institución armada, sobre todo evidenciado desde que el gobierno se empeñó
en imponer la Asamblea Nacional Constituyente contra el fuerte rechazo que existía al interior de la Fuerza Armada. Esta situación ha llevado a que tengamos estos 152 militares detenidos, pero ojo, no son solamente esos 152, estos son los que permanecen en estos momentos recluidos en las cárceles. Tenemos un importante número de militares con medidas como casa por cárcel, régimen de presentación, gran cantidad de militares que han huido, otros han logrado escaparse de las cárceles militares y que están fuera del país. Ahora, hay efectivos del Cuerpo de Aviación, de la Armada, del Ejército. ¿Podrías ayudarnos a entender el peso de cada uno? Porque son de diferentes filas, pero al final es el músculo militar el que en este momento todavía sostiene a Nicolás Maduro. Pero ¿qué significa que sean de todos estos cuerpos, estas personas que están en prisión o bien que ya están fuera de Venezuela? Bueno, sencillamente que estamos hablando de que la institución armada, que es la más importante desde el punto de vista de seguridad, de resguardo, de defensa del territorio y la soberanía, que es la que tiene constitucionalmente el momento, pues está haciendo aguas internamente, está siendo enfrentada por una situación de deserción por miles, porque los que están desertando de la Fuerza Armada son miles de oficiales, de militares que no sienten ya a la institución como aquella que tenía una gran imagen frente a la población civil. Tenemos a una institución que se ha politizado, está atravesando por una crisis terrible, exigiendo de sus jefes militares, que en estos momentos están bastante ocupados en manifestar respaldo a Nicolás Maduro y no en ocuparse de los problemas esenciales que tiene la institución, amenazada, por cierto, por esos grupos irregulares, llámense colectivos, llámense fuerzas guerrilleras que están asentadas en territorio venezolano. Ahora, según esta denuncia que nos llega a través del portal Infobae, la mayoría de estas personas, de estos efectivos, se encontraban recluidos en la prisión de Ramo Verde y son sometidos a tortura. ¿Cuál es la información que ustedes tienen? Porque no es la primera vez que escuchamos esta denuncia. Mira, es lógico que la mayoría de los militares se encuentren en Ramo Verde porque realmente es la cárcel militar que hay en Venezuela. Los otros dos son anexos militares, uno en La Pica y el otro en Santa Ana del Táchira, y tenemos sitios de reclusión que están siendo utilizados como cárceles, en el caso de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de GESIN y del Servicio Bolivariano SEBIN. Ahora bien, el caso de las torturas ha sido más que reiterado, evidenciado, denunciado, demostrado que ha ocurrido tanto en el caso del SEBIN como en la Dirección de Contrainteligencia Militar. Militares que son sometidos a torturas físicas, pero también a torturas psicológicas, obligados a hacer necesidades en bolsas plásticas, se les impide reiteradamente a recibir el sol. En estos momentos tienen el impedimento de no recibir llamadas telefónicas y tampoco de efectuarlas, de tal manera que desde hace más de un mes hay familias que no saben qué ha ocurrido con sus familiares detenidos porque viven en el interior del país y se les hace muy difícil movilizarse a la capital. Esa situación de amenazas contra la familia, de impedimento del debido proceso de militar que se ocupa de impedirles las acciones legales a las que cualquier detenido tiene. Estamos hablando de una orquesta entre tribunales militares, entre cuerpos de inteligencia, cárceles, defensores públicos que se han dedicado a aplicar una tortura sistemática contra estos militares detenidos.
Ahora, el régimen ha minimizado la cifra de efectivos que dan un paso al lado, porque sobre todo la cúpula permanece intacta según lo que informa Nicolás Maduro. Pero ¿cuál es la clave para que esas fisuras que ya comienzan a registrarse lleguen hasta esta cúpula o sean más efectivas de modo tal que ya ni siquiera puedan ocultarse? Bueno, es que hay que destacar es que el alto mando militar solamente lo cubre oficiales de alta graduación. Es decir, son 9 oficiales, son los integrantes del alto mando militar venezolano. Estamos hablando de una institución que tiene más de un centenar de oficiales, estamos hablando de más de un componente que, por ejemplo, como en el caso del Ejército y de la Guardia Nacional, que alberga miles de militares y sencillamente el alto mando militar son 9 jerarcas militares. Entonces, aunque ese alto mando militar manifieste su respaldo a Nicolás Maduro, pues estamos en una situación en la cual no es precisamente ese alto mando militar la referencia de lo que ocurre en toda la pirámide de la estructura militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y hablando de mandos medios, ¿qué tan fuerte es la unidad y obviamente el respaldo para Nicolás Maduro? Ahí es donde entra en crisis precisamente la situación de respaldo de la Fuerza Armada hacia Nicolás Maduro. El oficial que, digamos, se ha convertido en un muro de contención para evitar esa implosión interna de la Fuerza Armada es el ministro de la Defensa, que a pesar de que en Venezuela eso es un cargo netamente administrativo, desde que Hugo Chávez modificó la ley, pues es el oficial que tiene mayor ascendencia y mayor liderazgo en la institución. Pero en los niveles medios y bajos de la Fuerza Armada hay un profundo rechazo a lo que ha venido sucediendo, no solamente en la Fuerza Armada, a lo que está sucediendo en el país, a la situación de crisis económica que viven los militares y que civil. Es por eso que hay miles de militares que han desertado de la Fuerza Armada, y no me estoy refiriendo precisamente a ese un poco más de 1000 que decidieron pasar hacia territoriano o hacia tierras del Brasil para apoyar a Juan Guaidó. Me estoy refiriendo a miles de militares que durante el año 2017 y 2018 abandonaron en calidad de deserción la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Si los sumamos y si sumamos el poder de estas personas del 2017-2018, las que llevaron a territorio colombiano o brasileño, ¿de qué depende que el número sea mayor de tal manera que se desequilibre esa cuota de poder que todavía tiene el madurismo? Mira, lo que pasa es que la Fuerza madurista, yo creo que la Fuerza Armada se identificó más con lo que fue la oferta chavista más que la de Maduro. Insisto, quien mantiene esta situación en la Fuerza Armada es Padrino López, ni siquiera todo el alto mando militar, porque el alto mando militar depende de Padrino López y es sencillamente esa actuación de este general en jefe que además ya hace por lo menos 5 años que debía haber salido de la Armada, pero que permanece en una situación allí medio irregular, porque sigue siendo un oficial activo. De su promoción ya no hay ningún otro militar en calidad de activo en la Fuerza Armada. Ahora, la Fuerza Armada presenta un problema interno tan grave que no solamente es el hecho de que no logra estructurarse para acometer sus funciones esenciales. Es decir, la Fuerza Armada no tiene la fuerza, el poder para por lo menos enfrentar la invasión que tenemos en territorio venezolano de los grupos guerrilleros colombianos, en el caso, por ejemplo, del Zulia y del Estado Bolívar, del Estado Táchira, Apure, del Ejército Nacional, que ha tomado mucha fuerza en los últimos años y que incluso se ha instalado territorio adentro, ya no solamente en la franja fronteriza, que han instalado sus campamentos, que tienen hombres armados y uniformados en territorio venezolano.
Para concluir esta entrevista, tanto la comunidad internacional como el propio Juan Guaidó han declarado que en caso de que Nicolás Maduro capture al presidente interino y lo ponga tras las rejas, sería el más grave y el último de sus errores. De ser así, ¿cómo reaccionaría el ejército venezolano? Bueno, yo creo que el mejor ejemplo de eso lo da que la Asamblea Nacional Constituyente, dirigida por Diosdado Cabello, que además es un militar retirado que tiene cierto liderazgo en la Fuerza Armada y que además siempre hace gala de su presencia en las actividades de tipo militar, pues no se atrevió a la Asamblea Nacional Constituyente más que a autorizar la semana pasada la continuidad de la investigación contra Juan Guaidó, que era específico darle la inmunidad parlamentaria. Estamos hablando de que el gobierno se mantiene en expectativa, con mucho cuidado, de no asumir acciones contra Juan Guaidó, que es en estos momentos el líder, el único líder que realmente hay con fuerza, que ha sido el único líder de la oposición en los últimos años que es capaz de arrastrar tal cantidad de seguidores, incluso en las peores condiciones que tiene el país, incluso en las peores condiciones, pues ha surgido un líder, y creo que el gobierno se anda con mucho cuidado porque puede asumir que una contra Juan Guaidó puede levantar no solamente a la Fuerza Armada, sino a la sociedad civil. Le agradezco estos minutos a Sebastiana Barraez, periodista de investigación especializada en el área militar. Gracias por estar con nosotros aquí en la tarde. Gracias a ustedes. Hasta luego. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, rechazó la persecución de la que han sido víctimas los trabajadores públicos de Venezuela que desconocen a Nicolás Maduro. Aseguró que serán garantizados sus contratos colectivos y reivindicaciones laborales. Luis Laya, periodista en NTN24 en Caracas, tiene toda la información. Adelante, Luis. Hola, buenas tardes. Trabajadores públicos venezolanos relataron al Parlamento Nacional y al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, las humillaciones, las persecuciones e incluso las formas en las que han sido despedidos por disentir del régimen de Nicolás Maduro. Ante esto, Guaidó indicó que es una humillación y que no debe repetirse. Por esto los invitó a discutir una ley de garantías. La persecución laboral, se prohíbe criticar o hacer señalamientos, oportunidades de mejora a los puestos laborales, porque se toma como que se está criticando algo que se debe criticar. Perseguidos y amedrentados, así están los trabajadores públicos de Venezuela que se han rebelado contra el régimen de Nicolás Maduro. Muchos han sufrido las consecuencias de manifestar su desacuerdo. De cómo se mejoran los puestos de trabajo, de cómo se mejora la calidad de vida del venezolano, no solamente en PDVSA, que evidentemente era vitrina y emblema en las empresas básicas, sino en cada una de las áreas. Ellos mismos relataron las penurias que hoy viven. No solamente viven entre amenazas, las condiciones de trabajo son infrahumanas. Todas las enfermeras que elevaron su vez de protesta hoy son perseguidas, destituidas de su cargo, y es por ello que es para nosotros de suma importancia esta ley de garantía laboral que ya aprobó la Asamblea en su primera discusión. El año pasado fuimos a todos los entes encargados de que para que estas cosas no siguieran sucediendo, y fuimos víctimas de más despidos, de más amedrentamiento. Entonces, que no diga que es un gobierno obrero cuando nunca lo fue. Además de la persecución, el salario es deficiente y hasta sus vidas corren peligro en sus puestos laborales. Todo el mundo habla del rebusque. Porque evidentemente, ¿quién puede vivir con 17.000 bolívares o 18.000? ¿Quién? ¿Cuándo se puede comprar ni un kilo de queso? Un régimen que hoy tiene a los hospitales convertidos en un arma mortal, donde no solamente está en riesgo la vida de los pacientes, está en riesgo la misma vida de los trabajadores, porque no hay agua, no hay luz, no hay desinfectante. Cualquier circunstancia no se puede atender, donde somos agredidos, caso del Hospital Miguel Pérez Carreño, cuando vemos los paramilitares armados o los cuerpos de seguridad que cada vez que vamos a ejercer protesta están allí. Señalan que ante la incapacidad del régimen, lo que les ha quedado para sostenerse es la agresión y sembrar miedo, por eso usan a los cuerpos de inteligencia. No hay un elemento, uno, de la esfera de la vida pública que hoy podemos decir, nosotros está funcionando óptimo. Lo único es la persecución. Eso es lo único. Que no discrimine en Venezuela.
Me despidieron a mí, le suspendieron el salario a mi esposo, que también es trabajador. Todos los compañeros que van a protestar conmigo, de alguna forma les quitan los beneficios de la Caja CLA y todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, sí hay bastante amedrentamiento. No hay libertad. Ni libertad sindical hay. Sobre la postura internacional del régimen, Guaidó lamentó que deseen reunirse con gobiernos dictatoriales y aliarse con violadores de derechos humanos como Siria e Irán. Agregó que cualquier iniciativa de diálogo para solucionar la crisis debe pasar por un cambio de gobierno. La que de manera torpe van y se retratan con dictadores, con amenazas veladas al hemisferio occidental. Es decir, si los aliados son Irán, Siria, bueno, ya sabemos que ahí no hay mucho, porque ni siquiera financiamiento van a sacar ahí, por cierto. O sea, y el problema del régimen es de financiamiento, porque se robaron todo el dinero. Reiteró que la calle es importante, que mantener la protesta es fundamental para conseguir una transición en el país. Indicó que los trabajadores son esenciales para que se pueda dar esta lucha, por lo que los invitó a participar en la movilización del próximo día miércoles. Indicó que este martes serán dados los puntos de partida. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. Gracias, muy buena tarde para ti. Y la migración venezolana podría superar los 5 millones de personas al finalizar el 2019. Así lo advierte el informe preliminar sobre migrantes y refugiados presentado por el Grupo de Trabajo de la Organización de Estados Americanos. Según la OEA, se trata de una crisis sin precedentes que, de continuar de la misma forma, llevaría a que para el año 2020 entre 7.5 y 8,2 millones de venezolanos hagan parte de la migración forzosa. El informe también ofrece las cifras actualizadas sobre el número de venezolanos que se encuentran en diferentes países de la región. En Colombia habría 1.2 millones de venezolanos, en Perú 700.000, en Chile 265.000, en Ecuador 220.000 y en Argentina 130.000. En la tarde de hoy nos acompaña David Smolansky, político venezolano en el exilio y coordinador de la Organización de Estados Americanos para la Crisis de Refugiados. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación. Saludos a todos los que nos ven a esta hora. Vamos a profundizar sobre estas estimaciones que presentan en este informe. ¿5 millones de venezolanos? No le entendí al principio a qué informe se refería. ¿Se refería al informe nuestro de la Organización de Estados Americanos? Sí. Fíjese, no, nosotros, nuestro informe preliminar, destacamos allí que son 3.400.000 migrantes y refugiados venezolanos que hay desde el 2015. Es decir, personas que por la violencia generalizada, la violación de derechos humanos, el control social, el colapso económico y la crisis humanitaria han abandonado el país en contra de su voluntad. Se pudiese llegar que se han ido en estos 20 años, pero de 2015 son 3.400.000, donde en términos absolutos el país que más venezolanos tiene es Colombia con 1.200.000, seguido de Perú con 700.000, Chile 266.000, Ecuador 250.000, pero también destacamos en términos relativos, donde por ejemplo la población, el 15% de la población de Curazao es venezolana y más del 10% de la población de Aruba es venezolana. Es decir, si la crisis humanitaria se agudiza en Venezuela y la dictadura sigue usurpando el poder, estaríamos hablando que de 3.400.000 migrantes y refugiados venezolanos podríamos estar llegando a 5.4 millones de migrantes y refugiados venezolanos. Por eso creemos que la mejor solución para frenar esta migración forzosa es que Venezuela recupere sus libertades, es que los venezolanos puedan vivir en democracia, porque no solamente se frenaría la migración forzosa, sino habría un incentivo para que millones puedan volver a su tierra. Ahora, ¿en qué condiciones están estos venezolanos que ya están en estos países que usted ha mencionado? ¿Cómo se encuentra, por ejemplo, en términos de salud, de alimentación, de trabajo, incluso de visado? ¿Cómo se encuentran? Bueno, es una muy buena pregunta porque varía según el país, no es algo homogéneo. Por ejemplo, si vamos a Brasil, el estado frontera con Venezuela, que es el estado de Roraima, específicamente la ciudad de Boavista y Pacaraima, que es inmediatamente después de Santa Elena de Guairén, hay al menos 15 campamentos de refugiados donde cerca de 6.000 venezolanos están en esos campamentos y pues pasan ahí semanas y meses hasta que con lo que llama el gobierno brasileño un proceso de interiorización, son luego trasladados a ciudades más grandes como Sao Paulo, Río de Janeiro, para que tengan oportunidades de estudio y de trabajo, ¿no? Si nos vamos al caso de Colombia, en Colombia se ha implementado lo que se conoce como el permiso especial de permanencia, el PEP, que le permite a los venezolanos estar en condición
regular y acceder al empleo. Lo mismo en Perú con el PTP. Sin embargo, pues cada vez son más los venezolanos que salen en condiciones muy vulnerables. En promedio se están yendo 5.000 venezolanos diarios, que es lo mismo 200 venezolanos por hora. Se calcula que al menos 1,5 millones de venezolanos tienen algún síntoma de desnutrición. El 70% de las mujeres que están dando a luz en el departamento de La Guajira son mujeres, y en el caso del departamento de Santander al menos el 40% de las mujeres que están dando a luz son venezolanas. Perdón, el departamento de La Guajira quiere decir el 70% de las mujeres que dan a luz son venezolanas. Entonces, pues hay una situación dramática, y sí queremos denunciar, y perdóname que me extienda en esta respuesta, la actitud perversa, criminal, que ha tenido el régimen de Nicolás Maduro al cerrar las fronteras del pasado 23 de febrero, donde no solamente bloquearon y quemaron ayuda humanitaria, sino que están haciendo el camino más tortuoso a los migrantes y refugiados venezolanos, o a lo que se llama la migración pendular, a esa que va por unas horas o por unos días a Cúcuta a conseguir los alimentos y medicina, obligándolos a cruzar un río como el río Táchira, que ha estado crecido en las últimas semanas, obligándolos a superar containers, obligándolos a ir por caminos irregulares, mejor conocidos como trocha, donde inclusive con grupos irregulares han tenido que pagar, como se llama, vacuna, porque si no su vida corre en riesgo, y nosotros queremos alertar eso a la comunidad internacional, porque ya no solamente está en una condición vulnerable por la falta de comida y medicina, sino además por inseguridad. ¿Responsabilizas a Nicolás Maduro de los riesgos, incluso de muerte, que pueden enfrentar al tratar de cruzar el río porque no saben nadar, porque no logran cruzar, porque sube la crecida del agua, porque incluso se topan con grupos del crimen organizado que los pueden secuestrar, que los pueden usar, los pueden victimizar como trata de blancas? ¿Los responsabilizas a Nicolás Maduro? Completamente. Te decía anteriormente que en el informe preliminar ahí tenemos 5 determinantes que causan esta migración forzosa. La crisis humanitaria, es decir, la falta de comida y medicinas, la violencia generalizada. Recordemos que Venezuela es uno de los países más violentos del mundo, con una tasa de homicidio de más de 80 por cada 100.000 habitantes, la violación sistemática y generalizada de los derechos humanos, el control social que se ha implementado tras el carnet de la patria, que ha causado mucho temor en la gente, y el colapso económico. Si a eso le sumas ahora la situación que hay desde hace 6 semanas, con una frontera completamente bloqueada por la dictadura, que le ha dado una especie de paraíso terrenal para que estos grupos irregulares como los colectivos armados y el ELN se estén desplazándose tranquilamente, donde además le están cobrando vacuna a los migrantes y refugiados venezolanos, pues obviamente Maduro es el responsable de esta situación. Quiero dejar algo muy claro. Esta es la crisis de migrantes y refugiados más grande que se haya visto en la historia de América Latina y el Caribe. Y si los venezolanos se consideraran refugiados, solamente hoy Siria tiene más refugiados que Venezuela, pero Siria ha estado en una guerra por casi 8 años. En Venezuela esto ha pasado en menos de 4 años, sin estar formalmente en una guerra y sin una catástrofe natural. Y como digo, mientras más dure la dictadura, mientras más se usurpa el poder en Venezuela, más gente se va a ir del país. Por eso la mejor solución es que se recupere la democracia, se recuperen nuestras libertades, y que la comunidad internacional debe entender que en Venezuela lo que se está enfrentando es el crimen organizado, no es una dictadura convencional. Es el crimen organizado que ha hecho el territorio venezolano lamentablemente un paraíso para grupos irregulares, y que mientras más rápido se recupere la democracia en Venezuela, no solo será mejor para los venezolanos, sino será mejor para América Latina y sobre todo a países vecinos como Colombia. Quisiera llevar la entrevista hacia 2 partes, pero para concluir la primera, con el dominio del tema que tienes en este momento, ¿tú recomendarías a los gobiernos de los diferentes países que están recibiendo a los venezolanos que se otorgue la calidad de refugiados a pesar de las implicaciones diplomáticas que esto representa, solamente por resguardar la integridad y de alguna manera apoyar a los venezolanos? Correcto. Hay un acuerdo muy importante que se dio en América Latina, que fue en el año 1984, que es la Declaración de Cartagena, que surgió por el conflicto armado en Centroamérica. Esa declaración expande el concepto de refugiado y habla que un refugiado es aquel que se va de su país por violencia generalizada, alteración del orden público, violación de derechos humanos y coartación de libertades. Todo eso que te acabo de mencionar hoy está sucediendo en Venezuela. Y la región debería darle estatus de refugiado a los venezolanos. También creemos que es fundamental que cuando uno ve lo que la comunidad internacional ha aportado a otras crisis de refugiados en el mundo, pues Venezuela está
infinitamente inferior y se necesita pues, más recursos para garantizar alimentación, techo, salud, así como también asistencia jurídica, capacitación y políticas que vayan en contra de la discriminación y la xenofobia. Yo debo decir, y perdóname nuevamente que me extienda, que América Latina y el Caribe, sin tener la infraestructura y los servicios, en líneas generales, pues han hecho un esfuerzo enorme por recibir a millones de venezolanos y siempre estaremos agradecidos. Pero la realidad es que no es suficiente, y no es suficiente porque cada vez son más los venezolanos que en contra de su voluntad se van de su país por las razones que te comenté anteriormente. Claro. Quiero retomar este informe de la OEA que advierte que el éxodo de venezolanos podría superar los 5 millones, alcanzar los 7.5 millones de venezolanos u 8.2 millones de venezolanos que hagan parte de esta migración forzosa. Sin embargo, la ONU no ha declarado esta emergencia humanitaria compleja, como lo han pedido diferentes organismos. ¿Qué parte de la película se está perdiendo la comunidad internacional para no dar un paso en el sentido de respaldo a los venezolanos, más allá de la política? No sé si me repite la pregunta, no la escuché. Claro, David, ¿qué parte de la película no está viendo la comunidad internacional para que no se haga esta declaratoria de emergencia humanitaria compleja debido a todas estas circunstancias que nos has explicado? Bueno, no sé si se pudo escuchar lo que dije anteriormente de la declaración de Cartagena. ¿Eso lo logró escuchar? Sí. Que es muy importante. Sí. Esa parte se escuchó, David, pero ¿qué le falta a la comunidad internacional para dar pasos concretos? Bueno, yo decía anteriormente que existe un instrumento importante, que es la Declaración de Cartagena del año 1984, que surgió por el conflicto armado en Centroamérica. Esa Declaración de Cartagena expande el concepto de refugiado y dice que un refugiado es aquel que abandona su país por la violencia generalizada, por la coartación de libertades, por la alteración del orden público y por la violación de derechos humanos. Todo eso aplica para hoy en Venezuela. Esas son determinantes por las cuales hay migración forzosa de venezolanos y por eso la región debería tomar esta declaración de Cartagena y declarar a los venezolanos como personas refugiadas. Y cuando uno compara lo que se ha invertido en otras crisis de refugiados en el mundo, como por ejemplo la de Siria, Sudán del Sur o Somalia, se ha invertido mucho menos en la crisis venezolana. Y se necesita más apoyo para garantizar infraestructura, alimentación, atención médica, capacitación, asistencia jurídica y acciones contra la discriminación y la xenofobia. Yo quiero dejar muy claro que estamos muy agradecidos por el esfuerzo que han hecho los países de América Latina, teniendo limitación de infraestructura y servicios de recibir a tantos venezolanos. Pero la realidad es que es insuficiente, no porque haya habido negligencia, sino porque es la crisis más grande de migrantes y refugiados que había visto en la historia de la región, y esto es producto de una dictadura. Por eso insisto, la mejor solución para que se frene esta migración forzosa es que Venezuela nuevamente sea libre, sea un país de oportunidades. Miembros de la oposición venezolana pedían la activación del artículo 187, el punto 11, la intervención extranjera. ¿Esa sería la única opción que tú ves? Mira, yo creo que sobre este punto hay que tratarlo con una gran disciplina política, comunicacional, con mucha seriedad, y está a la altura del momento. A los gobernantes los evalúan muchas veces por sus primeros 100 días de gobierno, y el presidente Guaidó ni siquiera ha cumplido sus primeros 100 días en gobierno. ¿Y qué se ha logrado en menos de 100 días? Se ha logrado que hoy el presidente Guaidó cuente con el respaldo de la inmensa mayoría de los venezolanos, dentro y fuera del territorio nacional. En segundo lugar, todo lo que se ha hecho es legal, porque está amparado en el artículo 233 de la Constitución. En tercer lugar, goza de legitimidad, porque el presidente Guaidó antes fue juramentado como presidente del Parlamento. Y en cuarto lugar, Juan Guaidó es reconocido por 54 países como jefe de Estado de Venezuela, desde Japón, pasando por Marruecos hasta Colombia. Entonces, si uno le hubiesen preguntado qué esto iba a suceder el 1 de enero, pues nadie hubiese dado un peso por eso, porque el 1 de enero fue un 1 de enero muy triste para los venezolanos, lleno de desesperanza, con las calles vacías, no había muchas protestas, y eso ha cambiado. La única pieza del rompecabezas que falta para formalizar la transición es la Fuerza Armada Nacional. Nosotros sabemos que la inmensa mayoría de los rangos medios y bajos de la Fuerza Armada Nacional desconocen a Maduro y reconocen a Guaidó como su comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional. Pero por una élite de 2.000 generales, porque Venezuela tiene más generales que toda la OTAN, por ridículo que suene, y
por grupos irregulares, pues ha faltado esa articulación porque están seriamente perseguidos, monitoreados, interceptados. Y bueno, en Venezuela en este momento hay más de 200 soldados detenidos arbitrariamente, donde están siendo torturados y sus familias están siendo perseguidas. Así que aquí lo que hay que tratar de lograr es la articulación militar, que asuma una posición institucional para que se formalice la transición en Venezuela y evidentemente pues el apoyo de la comunidad internacional a todo nivel, a toda escala, no se puede descartar porque así la Constitución venezolana lo permite. Y insisto, el régimen de Maduro no es una dictadura convencional, es el crimen organizado secuestrando las estructuras de poder y no solamente afecta y amenaza a los venezolanos, sino afecta y amenaza a la región. Mientras más rápido se recupere la democracia en Venezuela, pues será mejor para la región. Es David Smolansky, político venezolano en el exilio y coordinador en la Organización de Estados Americanos para la Crisis de Refugiados. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias por seguir con nosotros en la tarde de NTN 24. Vamos con más información. En México, expertos en seguridad estiman que el primer trimestre de 2019 podría convertirse en el más violento del que se tenga registro en el país. Señalan que existiría una subestimación del 20% en las cifras del seguimiento diario entregadas por el gobierno federal y las que son emitidas por el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Por ejemplo, según el reporte diario de homicidios del gobierno federal, en los 3 primeros meses del año se registraron 7.056 muertes violentas en el país. Pero según lo registrado por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, la cifra podría superar los 8.500 casos. El presidente López Obrador reconoció este lunes que a su administración le llevará tiempo reducir los índices delictivos porque no se tenía una estrategia de seguridad. Que estoy enfermo. En esta parte del programa nos acompaña Ricardo Márquez Blas, especialista en seguridad en México. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, un gusto como siempre. ¿A qué atribuiría estas cifras violentas que podría ser los 3 primeros meses más violentos de un sexenio? ¿A una herencia maldita de gobiernos anteriores o a la falta de previsión o un plan estratégico que tuviera el presidente López Obrador? Bueno, en realidad es una combinación de ambas cosas. Es verdad que el actual gobierno federal tiene solamente 4 meses de haber entrado en funciones y por tanto, digamos, se ha heredado una dinámica poco favorable en el tema de seguridad, eso sí. Ahora, por el otro lado, también no hay mucha claridad respecto a la nueva estrategia de seguridad pública. Es otro de los factores, una combinación de ambos factores. Por un lado, sí viene una herencia, una dinámica hacia la alza de la incidencia delictiva y por otro lado, no hay mucha claridad respecto de la estrategia de seguridad que puede contrarrestar o que puede primero, digamos, contener esta dinámica alcista en la incidencia delictiva y luego propiciar su baja. No hay mucha claridad todavía al respecto. ¿Y qué puede pasar con la entrada en vigencia en operaciones de la Guardia Nacional? ¿Se puede disparar aún más este conflicto violento, sangriento en México o por el contrario podrían reducirse estos índices? Yo creo que la entrada en vigor de la Guardia traerá la ventaja de tener más elementos en el campo, más elementos patrullando en las calles, en las ciudades. Sin embargo, todos sabemos que tener más elementos en las calles no es suficiente. La propia administración del presidente López Obrador ha dicho que su estrategia de seguridad es 80% prevención del delito, políticas destinadas, encaminadas a prevenir el delito, y 20% tema policial, como el despliegue en campo de la nueva Guardia Nacional. Y hasta ahorita lo que hemos visto es un esfuerzo importante por la legalidad, por legalizar el tema de la Guardia, por tener más elementos en el campo, pero no hemos visto, digamos, la parte de implementación de prevención del delito. Entonces es muy difícil que solo con tener más elementos en el campo se vayan a reducir la incidencia delictiva. Es muy difícil y es sumamente improbable que eso vaya a suceder. El presidente López Obrador hace aproximadamente un mes decía que la guerra contra el narcotráfico se había terminado per se. De alguna manera hay una, manipulación del discurso por parte del presidente mexicano, a pesar de estas cifras que el día de hoy salen a la luz. Yo creo que hay una diferencia, que la realidad está
está forzando, digamos, a ser más evidente entre lo que se quiere, entre lo que idealmente se propondría como política de seguridad pública y lo que necesariamente se enfrenta con la realidad. Hay una diferencia ahí. Sin duda, las nuevas autoridades quisieran que las cosas salieran conforme ellos lo han previsto y de acuerdo a las medidas que ellos han previsto. Pero lo que hemos visto en estos escasos 4 meses del nuevo gobierno es que no es así. Van a tener que modificar la perspectiva que tenían respecto del combate al narcotráfico, tanto por factores internos como por factores externos. Y en el factor externo es muy importante la política que está desplegando el gobierno norteamericano. El gobierno norteamericano tiene una política específica de ir tras y judicializar casos de líderes de los carteles del crimen organizado. Y esto va, digamos, en contraste claramente con la política de que no se va a perseguir a los líderes de los carteles del narcotráfico. Creo que la propia realidad va a ser que se encuentre un punto medio y que desde luego es imposible dejar de combatir a las organizaciones dedicadas al crimen organizado. No hay ningún país que tenga niveles de seguridad satisfactorios sin que en el presente o en el pasado haya combatido, haya perseguido a los líderes de las organizaciones dedicadas al crimen organizado o que haya encarcelado a los líderes de estas organizaciones. Eso es, digamos, una cosa imposible y creo que en este caso el gobierno mexicano tendrá que encontrar la fórmula para seguir con el tema del combate al crimen organizado en términos que les sean, digamos, afines a sus propias políticas. ¿Y cómo están reaccionando los diferentes cárteles del narcotráfico en México con la nueva política del gobierno de López Obrador? Bueno, depende. El tema es muy complejo. En México no hay, digamos, presencia territorial homogénea de los distintos carteles. Es distinto, la problemática es distinta en la frontera que en el occidente. Por ejemplo, en el occidente, en el estado de Guanajuato, que es el estado que el mes pasado tuvo más homicidios vinculados a la delincuencia organizada y probablemente este mes sea también el que tenga más homicidios vinculados a la delincuencia organizada. Hay básicamente 2 carteles luchando tanto por el tema del traslado, el trasiego de drogas como por el mercado ilícito del combustible robado, pero en la frontera son carteles distintos, el problema es distinto y los actores y lo que se disputa es distinto. Pero desde luego, al final de cuentas, lo que vemos es que la incidencia de homicidios vinculados al crimen organizado no está reduciéndose, no está produciéndose la baja que todos queremos en estas muertes violentas, desafortunadamente. Es Ricardo Márquez Blas, especialista en seguridad. Gracias por estar con nosotros aquí en la tarde de NTN 24. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Un gusto. Llegamos al final de la tarde. Recuerden seguirnos en nuestras cuentas de Twitter y de Instagram. Las tienen en su pantalla, @NTN24 y @YoelyRamírez.journalist. Los espero en una hora más en el informativo. Pásela muy bien.